Assalamu alaikum wa rahmatullah, soy Younes Unai. Mucho me habréis visto en otro formato, que será en TikTok, hablando de la Umrah, hablando de un voyage. Y hoy, como musulmán, como hermano vuestro, como emprendedor y como joven, quiero hablaros de algo que me incumbe. Algo que a mí, como musulmán y como joven, me toca. Y por eso hoy, inshallah, he venido con mi hermano Adam Adami, que nos va a apoyar en este podcast y nos va a ayudar y nos va a hacer entender muchas cosas. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah, shukrillah. ¿Tú cómo estás? Es un placer estar contigo en este podcast, en este primer vídeo tuyo que me hayas tenido en cuenta. Totalmente. Significa mucho para mí, sobre todo porque creo que la imagen que quieres transmitir en este podcast o la vibra o la esencia es de juventud, crecimiento, reflexión y no tanto algo académico y teórico y categorización y tal, sino más bien algo juvenil, de reflexión, de profundización, y creo que es algo necesario para muchos jóvenes porque es un público que muchas veces no tiene figuras de referencia a quien escuchar, o escucha gente mayor, experta, que no entienden ni pa de lo que dicen, o escuchan a gente joven que solamente les entretiene y sube TikToks haciendo cosas sin valor. Y creo que este es un espacio de unión para aquella gente que realmente quiere empezar, pero no puede empezar ni por mucho, ni tampoco le sirve lo poco. Totalmente de acuerdo contigo. Yo sí te he invitado, Adam, es porque para mí eres un claro ejemplo de que podemos ser totalmente integrados en una sociedad, tener un trabajo legítimo como el tuyo, que mashallah eres psicólogo, se puede ser también hijo de la inmigración y aportar algo a la umma, aportar algo a los jóvenes, a la sociedad, y que el musulmán perfecto no es aquel que tiene una barba enorme, el bigote rasurado, va a rezar el fajr todos los días en la mezquita, sino que el musulmán perfecto es aquel que es bien para sí mismo, bien para su familia y bien para, sobre todo, la sociedad que le rodea. Porque quieras o no, estás conviviendo en una sociedad. Y el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, aún estando en una sociedad que le marginaba, le reprimía, le ahogaba, aún así en ningún momento hizo daño o buscó hacer daño. Fue perdonador, fue todas las buenas virtudes que tiene el Islam. Y por eso hoy queremos hablar de eso. ¿Qué ha pasado, Adam, en nuestra sociedad? Tú como psicólogo, ¿qué ha pasado en la personalidad de los jóvenes o en los jóvenes en general para que se pierdan estas virtudes tan positivas, para que se pierda este, por decirlo así, positivismo islámico y los buenos valores del Islam, y que el Islam empiece a ser o un hijab o una barba sin bigote, o empiece a ser cualquiera de estas identidades o imágenes? Sí, yo lo que creo es que el ser humano tiene una tendencia a dejar de lado el mensaje y seguir al mensajero. Eso pasa en cualquier tipo de ámbito. La gente, por ejemplo, que era estudiantes de Sigmund Freud, se hace llamar los freudianos. O la gente que le gustan las ideas de Karl Marx se hace llamar los marxistas. Gente que sigue a Cristo se hace llamar cristiano. Entonces, gente que tiene unas ideas progresistas, soy progresista, liberador o de izquierdas. Entonces el ser humano tiene esta tendencia a, primero, buscar ese grupo de pertinencia, esa categorización, esa burbuja donde me siento yo parte de algo, y eso lo que le hace es convertirse en una persona rígida. Yo creo que el mayor atributo de una persona sana en nuestra sociedad, como ser humano, no es ser amable, no es ser deportista, no es ser inteligente, no es vestir bien o ser guapo. La mayor característica que hace de una persona un ser valioso, un ser elevado, es la flexibilidad. Cuando estudiamos los trastornos mentales desde la psicología, nos damos cuenta de que hay diferentes, lo que llamamos clases o claustros de trastornos mentales. Y lo que tienen en común, por muy diferente que sea la sintomatología, unas personas salen de la realidad, imaginan cosas, alucinan, escuchan cosas o piensan cosas fuera de la realidad, deliran. Hay gente que es egocéntrica, los narcisistas, los psicópatas, no tienen empatía, usan a los demás como objetos. Y luego hay gente muy ansiosa o muy deprimida, gente dependiente, gente evitativa. Y lo que tienen en común todas, en los trastornos de personalidad, es que son muy rígidos. La persona con trastorno obsesivo compulsivo es rígida, la persona narcisista es rígida, la persona con esquizofrenia es rígida. Entonces, la flexibilidad y la adaptación y la mente abierta es la mayor característica de una persona sana mentalmente. Y eso es lo que hemos perdido y lo que nos hace perder nuestra tendencia de ser humano de ser rígidos.
categorizarnos. No seguimos el mensaje o la esencia del mensaje, sino nos centramos en ciertos juicios, ciertos mensajes, ciertos criterios o baremos que usamos en todo. Porque, ¿qué es la sabiduría? Una cosa es el conocimiento, conocer algo, y otra cosa es saber. El saber, la sabiduría viene de saborear. Porque tú puedes conocer cómo funciona un coche o cómo conducir un coche, pero si no sabes cómo conducirlo, si no lo has experimentado, si no lo has saboreado cómo conducir un coche, la adrenalina, cómo tomar riesgos o cómo conducir bien, el arte de la conducción o de la circulación, realmente solamente conoces cómo funciona el coche, no sabes. Entonces, la sabiduría es justamente, como decía Aristóteles, saber cuándo flexibilizar la regla. La gente que es rígida mentalmente aplica una regla en todo, ¿sí? Una regla en todo, no sabe flexibilizarla. Pero en cambio, los musulmanes, por ejemplo, han perdido esta capacidad de flexibilización. Incluso el profeta sallallahu alaihi wasallam, cada persona que le venía a consultar una cosa, incluso las personas con mismas consultas les daba respuestas diferentes. Totalmente. ¿Por qué? Porque se adaptaba. La sabiduría es saber cómo, cuándo, dónde, con quién, cuál es el contexto. Por eso existen las fetwas, por ejemplo, en el Islam. Totalmente. Porque desde la regla sacas reglas concretas y juicios concretos. Total. ¿Eso tú lo ves, que hemos perdido esa sabiduría? Mira, yo voy a volver a un punto bastante importante, además de la flexibilidad, que es que cada persona es un mundo, ¿estamos de acuerdo? Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cada uno le respondía de una manera y con un tono y como necesitaba. Entonces yo aquí quiero tocar un tema bastante importante y un punto bastante importante, que es el de que cada uno tiene realmente el derecho a vivir su fe como es él interiormente. Porque a lo mejor hay personas que sienten paz leyendo el Corán, otros sienten paz a lo mejor viniendo cansados del trabajo y rezando su rezo, y él su lucha es rezar ese rezo y siente su paz en ese rezo. Y a lo mejor otra persona que quiere dar su vida al ilm siente su paz en ese ilm. Y subhanallah, Allah Azza wa Jal recompensará a cada uno en cuanto el tamaño de esa lucha o el tamaño de asimilar esa fe. Cada uno va a asimilar la fe a su manera, y esto lo he dicho yo muchísimas veces. Al fin y al cabo, cada uno, hablando del amor, por ejemplo, cada uno te ama desde lo que es. Nuestros padres a veces han sido malos, buenos conmigo o con nosotros, pero nos han querido, obviamente. Pero cada padre y cada madre te quiere como es. Si un padre es agresivo, aunque esto sea malo y no lo apoyo, te quiere desde su agresividad. Si un padre es súper majo, súper rahim, te quiere desde esa rahma. Entonces, esta rigidez también viene de querer entender el Islam de una manera, imponerle a los demás esa manera. Porque yo no consigo ver el Islam de otra manera, busco gente que también lo entienda con esa misma rigidez. No es que hay unos ulama en Saudía que lo ven como yo. No solo yo lo digo, lo dice tal alim, y si tú no escuchas a ese alim, sales de esa rigidez que yo te pido y sales de ese criterio que yo tengo de ver las cosas. Hay una frase de Albert Einstein que dice: cuando se ponen en lucha tus creencias contra la realidad, siempre la realidad saldrá perdiendo. Así es el ser humano. El ser humano, lo que conocemos el típico error de pensamiento, el sesgo de confirmación. Esto me pasó, curiosamente, te cuento una historia. Recientemente, después de casarme, mis amigos me hicieron una sorpresa, ¿vale? Dijimos, pues tal día, tal fin de, era puente, en Semana Santa, vamos a ir de vacaciones, y me dijeron que iban a ir a Bilbao. Vale, yo contento, voy a ir a Bilbao, nunca había ido. Yo voy al trabajo, ese mismo Jueves Santo pasan a por mí en coche, y vamos cuatro amigos en coche. ¿Qué pasa? Que yo tenía tan buena intención y me creía tanto que íbamos a ir a Bilbao y a San Sebastián, que estábamos en el camino, ¿vale? Y nos paramos en una gasolinera. Y yo de repente entro en la gasolinera y veo que ponía palabras en francés. Digo yo, hostia, ¿en Bilbao se habla francés? Parecía inculto, parecía que nunca había visto el mapa de España en mi vida. Digo, ¿en Bilbao se habla francés? Qué raro. Y ellos se reían porque estaban compinchados, ¿sabes? Me iban a hacer la sorpresa. Y seguíamos el camino. Incluso yo conducí un tramo en el coche y leía placas en francés. Y jamás, mira que soy psicólogo, y aún así la mente te la hace. Jamás en ningún momento del trayecto yo me di cuenta, oye, no estamos yendo a Bilbao. Es raro que esté escrito en francés. ¿Por qué? Porque tenía tan fuerte la convicción de que estábamos yendo a Bilbao y la confianza en mis amigos, que incluso con los estímulos más obvios que yo recibía, los transformé y los reinterpreté de una manera para que sea en coherencia
¿Ves? La realidad luchando con las creencias. La realidad siempre sale perdiendo, incluso con la obviedad de los estímulos, las creencias mía, la convicción, esa primera idea de lo que iba a hacer, sale ganando. Entonces, fíjate que sí, tenemos una idea, una predisposición, y luego buscamos la fuente que confirme nuestras ideas, en vez de tener una mente abierta, de juzgar, de escucho luego escucho esta parte. No, la gente se queda con la primera versión que escucha, ¿no? Que le llega. Dos personas han peleado, mi amigo me cuenta algo. Me creo ¿Sabes? ¿Cómo ves tú esta especie de falta de pensamiento o cuestionamiento Mira, que tenemos los musulmanes y las personas en general? a mí se me ha llegado a criticar muchísimas veces entre amigos, en mezquitas, etcétera, por el cuestionar tanto, lo que la gente llama el cuestionar tanto. Subhanallah, creo que quieras o no, vayas donde vayas, siempre se va a imponer una creencia, y se va a poner no solo una creencia, que esto es lo más peligroso, no se te impone solo la creencia, sino se te impone la manera de interpretarla. Y eso es mucho más difícil y mucho más complicado. ¿A qué te refieres con esto? Cuéntanos sobre esto. De que subhanallah, el Islam, por ejemplo, ha sido interpretado de muchas maneras, y esto ha sido gracias al razonamiento, a que hemos razonado. Y los medahib que tenemos hoy en día, que han existido más de 70 medahib, solo que en realidad han sido los 4 más grandes y que han podido expandirse en el mundo, han llegado. Para la gente que no sepa qué es medahib, un medhab es una escuela de jurisprudencia. El medhab viene del hecho de salir de un punto y llegar a otro. No de manera literal, sino como metáfora, de que llegamos desde un punto que es el mismo, los dos cogemos la misma ayah, los mismos hadith, el mismo Corán, la misma sunna, y llegamos a una conclusión diferente, usando los mismos medios. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿cuál es el mejor medhab? ¿Qué medhab seguir? ¿Cuál es el medhab que tiene más razón? Y en realidad es una pregunta sin respuesta, porque todos parten de lo mismo. O sea, hay 4 escuelas de jurisprudencia. Las que más se siguen, las que se siguen hoy en día. Y las 4 son correctas. Totalmente, totalmente. Claro, esto se sabe entre los sabios, pero la gente quiere blanco o negro. Mira, esto o el otro. No sabe convivir con varias interpretaciones de este mundo. Porque es más fácil. Porque es más fácil que exista un Islam con 10 mandamientos de esto es halal, esto es haram, a que exista un Islam, a ver, esto es haram, ya que, pero podría ser halal también, ya que. Y yo me veo en la obligación de sentarme conmigo mismo y decir, a ver, es que no es haram porque me lo dijo fulanito, es halal porque me lo dijo fulanito. A mí me parece, y me parece, y me parece, y me parece. Entonces, la gente quiere un Islam ya masticado. Masticado, que le den ya para tragar. Procesado, sí, como la comida. Exactamente. Fast Islam. Exactamente, toma y traga. Pregunta tal, se me conoce solo, oye, Sheikh, haram. Oye, Sheikh, haram. Oye, Sheikh, no, halal. No, necesito razonar, necesito entender el por qué. ¿Por qué yo sigo a esta religión? Subhanallah, mira, es totalmente, y a mí me parece una ihana, yani, no decirlo en árabe, en español, una humillación hacia ti mismo y hacia tu persona, y una falta de darle valor a lo que Allah Azza wa Jal te ha dado, que es el aql. Allah Azza wa Jal lama yukhatibuna yaqul ya ulil albab, o aquellos que tienen pensamiento, que tienen cerebro, que tienen razonamiento. Entonces, me parece una ihana que yo venga con mi gotra roja, mi barba, y te diga, esto es haram, esto es halal, y ¿por qué? Por este dalil. Te diga, naam, sí, gracias. Y lo acepte y lo trague sin ningún tipo de cuestionamiento. Eso uno es peligroso. Pero fíjate, es que incluso los más sabios, siempre cuando te dicen el dictamen final, la conclusión, siempre ¿con qué lo acaban? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Entonces realmente los sabios que de verdad saben, aunque puedan llegar a una conclusión y tengan evidencias y te lo argumenten, incluso ellos admiten y recuerdan y recalcan que puede que sea solamente una perspectiva y puede que sea errónea. Pero ¿qué pasa? Que nosotros incluso que se denota nuestra falta de sabiduría, nuestra ignorancia, porque lo ha dicho él, que incluso él nos ha recordado que él no sabe, pero lo tomamos como verdad absoluta. Y mira, una clara prueba de esta, de que tomamos todo lo que diga fulano o fulanito como yani verdad absoluta, la gente que suele seguir un solo imam, yani un imam de Saudía, un imam de donde tú quieras, en todas las preguntas, en todas, van a seguir la misma opinión que sigue ese imam. Y dices, a ver, Allah Azza wa Jal te ha creado a ti con el mismo cerebro que esa persona, con la misma perspectiva, porque es que además de a lo mejor a veces erróneo, es incoherente, porque estás hablando de una persona que está a 4.000 kilómetros de ti. Vamos a usar un claro ejemplo. Cuando decimos thallajta qalbi, thallajta es has congelado mi corazón. ¿Vale? Si os lo digo en español, ¿es algo negativo o positivo? Puede ser negativo, es congelado mi corazón. Pero esto digo en árabe,
en un contexto donde estamos a 49 grados y 35 grados a la sombra, el thalajta qalbi es positivo o negativo. Es positivo, me gusta. pero cuando te lo digo en español es negativo. Me gusta. Y aquí está la perspectiva. Mismas palabras, mismo texto, mismo Corán, misma sunna, pero no la misma perspectiva. Y esto lo puedes ver cuando los madhahib se expanden. El madhab al-Hanbali se ha quedado en el Hijaz. El Hijaz es la zona de Saudía y la zona del Khalij. Se ha quedado ahí ese madhab. El madhab al-Hanbali, si lo hubieras traído a Europa, por ejemplo, o lo hubieras traído a los países de Pakistán, Indonesia, hubiese evolucionado diferente. No, es que, más a decir, el madhab al-Hanbali ha sido traído a esos lugares, pero no se ha aceptado. Y se ha aceptado el Shafi'i o el Hanafi. Vas a Marruecos, a la zona de Marruecos, el madhab dice, no, es porque los ulama que fueron y conquistaron esas zonas eran de ese madhab. No eran solo de ese madhab. Vinieron más gente también a intentar también conquistar esas zonas con otras ideas y otros madhab. Pero cada pueblo, y subhanallah cómo es y la perspectiva que tienen y cómo llegan a ver las cosas. Es que a mí lo que me parece curioso es que los creadores o los pioneros de estas escuelas de jurisprudencia, ¿cuáles eran los atributos que tenían? Puro cuestionamiento, escepticismo y razonamiento. Y aceptación entre ellos. Exactamente, y aceptación de la variedad, de la diversidad. Incluso se cuestionaban entre alumno y maestro. Tenemos, no quiero decirlo para no equivocarme, Shafi'i, si no me equivoco, el Imam Shafi'i creo que era alumno de Abu Hanifa o al revés. Algo Sí. así. Imam Shafi'i era alumno de Abu Hanifa. Y no seguía lo que decía ¿Y el sabes maestro, qué le el decía mentor? uno al otro? Le decía, madhabuka khata. Madhabuka, creo que era madhabuka sawab yahtamil khata. Tu madhab es erróneo, pero tiene parte de verdad. Y mi madhab es verdad, pero tiene parte de error. En el sentido de que entiendo lo que quieres decir, porque tú partes de la misma base que yo, pero yo llego a esta conclusión. Y también tú debes de entender lo que yo digo, porque parto de la misma base que tú, pero llego a una conclusión diferente. Sí. Y el respeto de esas conclusiones. El ikhtilaf, la diferencia, ¿no? De opinión. Sí, la diferencia de opinión ha existido hasta la época de los sahaba y la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y nadie, por decirlo así, se ha matado en ese momento por el ikhtilaf. Pero venimos hoy en día y es que hasta llegamos a juzgar a la gente por qué parte del ikhtilaf. O sea, le dices, oye, perdóname, ¿tú reconoces esto como ikhtilaf? Sí, lo reconozco. ¿Entiendes que hay dos partes que son verdad? Sí, las reconozco. ¿Y cómo juzgas a los demás por qué parte cogen del ikhtilaf? Es como que Sí. la opinión que me convence es la correcta, porque a mí me convence. Exactamente. Y vamos a hablar de un tema bastante. El tabaco, por ejemplo. No quería sacar este tema, pero no voy a cuestionar si el tabaco sea haram o halal, makruh, etc. No me importa ese debate. Pero sino como solamente percepción. con una intención de cuestionar y abrir la mente. Exactamente. Por ejemplo, el tema del tabaco, sea haram, sea halal. Si vas a Marruecos y le preguntas a la gente, que te van a decir todos, haram. Vete a Turquía y haz la misma pregunta. Y el de Marruecos va a estar defendiendo que es haram con una fuerza total. Dices que este es el que tiene razón, mira cómo defiende su idea. ¿Yak? Y le va a decir, pero astaghfirullah, ¿cómo puedes decir que el tabaco es makruh? ¿Cómo puedes decir? Y te vas a Turquía y es totalmente lo contrario. Y son igual de musulmanes. Sí, ¿por qué? Porque en Turquía se les ha inculcado desde pequeño que han visto a su madre fumar, a su familia fumar. No digo que sea bueno o malo, pero se les ha inculcado desde pequeños y lo han visto normalizado y lo han visto como normal. ¿Me entiendes? Entonces, de aquí viene esto de que tu perspectiva es diferente a la mía. El fatwa تحتاج للزمان والمكان. El fatwa necesita el zaman, la época, o el makan y el lugar, y muchos más otros puntos que necesita la fatwa. Entonces, ¿cómo puedo dejar yo a mi imam? Yo, por ejemplo, yo que sé, soy de Mataró, soy de Madrid, tengo un imam de mi mezquita, que él conoce mi situación, y conoce mi lugar, y conoce dónde estoy, y conoce todo el contexto. Sí. Le dejo a él, ¿sabes por qué le dejo? Porque no lleva el trapo rojo en la cabeza. Y voy a preguntar a un imam de Saudí o de Egipto, etcétera, que me dé una opinión sobre algo que vivo yo en mi día a día en el país en el que estoy. Un país que él a lo mejor no ha visitado. Entonces, aquí es donde viene, que lo hablamos al principio, viene como una separación, que es, yo a veces la comparo a la separación de, y acabará viniendo, la separación de la iglesia y el Estado, la separación de la iglesia y el pueblo, que acabará viniendo, y está existiendo ahora entre los jóvenes. Está existiendo una separación entre la vida juventud y la mezquita. Tú no puedes venir y decir a los jóvenes casados a 19 años o casados a 20 que sea lo correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ayúdales a cómo tener la capacidad de casarse a los 20 o a los 19. ¿Me entiendes? Sí. Tú no puedes dar cosas que se escapen de la realidad porque el Islam lo dice. No, el Islam cuando vino, y esta metáfora la uso siempre, no vino encontrando un desierto vacío. No, encontró un desierto donde había gente.
Y el Islam vino adaptándose y prohibiendo cosas poco a poco, pero lo que quiero decir con esto es adaptándose al contexto. Impuso unas cosas, prohibió otras, legisló otras. De manera paulatina, de manera Sí, poco a poco. siguiendo también el conocimiento de esa gente. Vime a venir que la mezquita, los responsables de las mezquitas, no pueden venir y seguir con un discurso lejos de la realidad. La historia de Sayyidina Nuh me parece súper interesante, la de Sayyidina Yusuf también. Pero no puedo venir a donde jóvenes que viven en el contexto europeo y viernes, porque el viernes en tu mezquita va a venir el que reza y el que no reza. Quieras o no, va a venir gente que a lo mejor no reza, que no sigue el camino correcto. Ayuda a ese joven a llegar al camino correcto. Enséñale a ese joven cómo integrarse en la sociedad española o en la sociedad en la que vive. Enséñale a ese joven cómo ser alguien, escalar en la sociedad. Pero que le cuentes una historia, es muy interesante, es la historia de un profeta, pero ¿de qué le va a servir en su día a día? Y seamos realistas, ¿de qué le va a servir en su día a día? Bueno, hay lecciones valiosas que se pueden sacar y que se sacan de las historias de los profetas, eso está claro. Para mí lo importante es esa capacidad de cuestionar, de ser escéptico que hemos estado perdiendo y estamos siguiendo como ovejas lo que nos dicen nuestros políticos, nuestros superiores o nuestros gobernantes, es que genera rigidez y genera dureza en nuestra manera de ser, en nuestra manera de tratar, en nuestra manera de juzgar. Creemos que la vida es o izquierda o derecha, ¿sí? Pero realmente el Islam es misericordia, es compasión, y eso te lo da justamente ser equilibrado. La virtud está en el equilibrio, en el punto medio. Entonces creo que cada uno de nosotros tiene que hacer como el esfuerzo de llegar a ese punto medio, y aunque tu ego por naturaleza tenga esta tendencia, por ejemplo, que tenemos mucha gente de criticar y juzgar, estar como viviendo más la vida ajena que tu propia vida. Y no te das cuenta que a lo mejor ese propio juicio y esa propia crítica que tú haces al que es menos que tú, o el que menos adora, o el que menos cree, te puede hacer que tu acto de adoración valga cero patatero. ¿Sí? En cambio, la otra persona que está esforzándose, a lo mejor que no reza el Fajr como tú, o a lo mejor no da tanto dinero de sadaqa como tú, o a lo mejor no comparte tanto conocimiento como tú, tiene más, una perspectiva más bondadosa y más positiva ante ojos de Allah, y sea más valioso en esencia que lo tuyo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la esencia y el fundamento de la existencia del Islam y todo el reglamento y la jurisprudencia y la teología y la creencia en un ser superior, todo eso, su principal propósito es educar tu ego, es purificar tu corazón. Entonces, las acciones, no existen acciones buenas o acciones malas. No existen sucesos buenos o sucesos malos. Una acción no se juzga su bondad o su maldad por la acción en sí, per se, sino por el impacto que genera en tu alma. Es decir, si yo hago un acto bueno, leo el Corán, ayudo a una persona, pero ese acto me lleva a que mi ego se sienta superior, o se sienta demasiado bien consigo mismo, o se crea que, wow, yo he donado, yo soy inteligente, yo tengo conocimiento, eso ennegrece y mancha tu corazón. Uh-huh. Pero en cambio, otra persona que a lo mejor está cometiendo un pecado, a lo mejor ese pecado le hace arrepentirse y recordar a Dios. Y volver a Allah. Y volver a Allah. Entonces, en el fondo, uno ha hecho algo bueno, pero el impacto en su alma fue malo. Y otro ha hecho una cosa mala, pero el impacto en su alma fue buena. Y realmente por eso tenemos que dejar de tenerle miedo al pecado. El pecado no está hecho para tenerle miedo, está hecho para tenerle conciencia, para incluso abrazar esa parte negativa. Es decir, al fin y al cabo, muchas cosas de lo que hacemos, eso es importante para nuestra salud mental. Mucha gente cuando comete errores en la vida no puede aceptar los errores. Está constantemente automachacándose, criticándose, autoculpándose, arrepintiéndose y lamentándose en el pasado. No es capaz de dejar el pasado atrás y centrarse en el siguiente paso. Y eso le hace sufrir. Le hace sufrir porque se identifica con sus errores. Yo soy el error. Cuando tú reconoces que tú no eres tus impulsos, tú no eres tus pensamientos, tú incluso no eres tus conductas, sino eres el observador y el experimentador, ese espíritu que está experimentando esta vida que te ha tocado, que hay muchísimas cosas, la gran mayoría de cosas que no están en nuestro control. Incluso esa conversación que tenemos a día de hoy no estuvo en nuestro control. Porque ¿quién dijo que tú y yo nos íbamos a conocer hace un mes,
Y iba a haber un amigo mío que yo conocí hace 2 años que me presentó a ti y que tú... Que ese amigo lo conocí en una umra que vino conmigo. Correcto. Y que tú de repente estés en Barcelona y de repente quieras empezar un podcast y estemos aquí. Es decir, te das cuenta de que la vida te va llevando. Tú no llevas la vida te lleva. Y con nuestro ego, con esta parte interna que nos impulsa a pensar, sentir y actuar y decir ciertas cosas, tenemos que aprender a... No somos nuestro ego, somos responsables. Es como un padre. Un padre, si tiene un hijo en el instituto y este hijo pega a otro, o roba, o rompe un mueble del instituto, el padre no es culpable por lo que hizo su hijo. Totalmente. Es responsable. Es responsable en el sentido de educarle, de hacerle reflexionar, de castigarle si hace falta, de educarle en general. Pero no es culpable. El padre no va a ir a dormir diciendo, es que madre mía, ¿por qué mi hijo? Y no sé qué, soy yo el culpable. No, yo no soy el dueño de las acciones de mi hijo. Pues tú tampoco eres el dueño de las acciones de tu ego. Eres responsable. Tú tienes el deber de tomar conciencia, de abrazar este ego, de tomar responsabilidad y decir, vale, yo soy responsable porque es parte de mí, pero también es mi responsabilidad. Es decir, Dios no nos juzga por si nos caemos. Nos juzga por la actitud que tenemos, si volver a levantarnos o no. Si tú te caes y te quedas en el suelo, ahí es donde está el error. El error no es caerte, el error es quedarte en el suelo. ¿Sí? Entonces, sabemos que el ser humano peca, y la palabra pecar, el pecado, viene de errar. Y el ser humano erra por naturaleza. Todo ser humano, y al revés. Gracias, pecado. Gracias. Es decir, el pecado no tenemos que tenerle miedo. Tenemos que incluso amarlo, abrazarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo abrazas, reconoces que gracias a los pecados eres quien eres a día de hoy. Más vale un pecado que te lleva por el buen camino posteriormente a una buena acción que te lleva a algo que puede ser hasta shirk menor. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijo, una de las cosas que más temo por mi umma es el shirk menor. Le dijeron, ¿qué es el shirk menor? Les dijo riya, la ostentación. Yani, más vale un pecado que en 2 días me va a llevar a un buen camino y me voy a arrepentir de ello, que una muy buena acción que voy a publicarla, y no tengo nada en contra de publicar una buena acción, pero publicarla con la intención de me darán like, me verán cómo he cambiado, verán lo que soy ahora. Y eso, subhanallah, que es muy complicado, y es muy complicado además salir de ello, porque mucha gente que a lo mejor está en el camino de la ostentación, cuando quiere dejarlo, el shaitán siempre estará ahí. Porque llegas a un momento en el cual el shaitán ya ha probado todo contigo y tú ya has pasado el buen camino. ¿Sabes con qué te entrará el shaitán? Con lo bueno. Sí, con lo bueno. Bueno, como haces cosas buenas, es que mira ese, no lee el Corán en árabe, aprende a leer árabe. Yo leo árabe, a mí me han enseñado. A lo mejor tú has aprendido árabe desde la comodidad de que tus padres pagaban por ti de domingo a domingo para mandarte al cole. Y él no lee árabe porque... Y Allah, hace 2 meses se ha puesto en el camino correcto. Entonces, ¿quién soy yo? La frase está de Only Allah can judge me. La típica frase que todo el mundo critica, pero es real, porque ¿quién soy yo para juzgarlo? Mira, si mi juicio no me va a llevar a algo positivo, que es el de creo que ese hermano necesita ayuda, no necesita que le juzguen, nadie necesita. Es que aquí es cuando más interviene el Shetán y más interviene el orgullo. Podría venir y decirte a la cara, tú, lo que haces está mal. No, pero hermano, una pregunta. ¿Qué necesitas? ¿Por qué estás así? Yo no te voy a mentir, yo he pasado por un momento de inflexión en mi vida muy feo. Yo me he criado en una familia bastante religiosa que me ha inculcado muy buenos valores, y luego ya vino la época del instituto, etcétera, que pasé Allah yaghfir al-jami', y esto lo cuento yo como una historia de superación. Sí, una historia de superación. Correcto. Pasé un camino muy feo y una parte de la vida muy oscura. La pregunta es, ¿quién no? Exactamente, y pasé un camino de la vida bastante oscuro. Luego, alhamdulillah, tuve una época en la que volví al camino recto y empecé de nuevo en el camino recto. Y a mí me decían una cosa, me decían, no juzgues los pecados de los demás, porque hace 1 año estabas tú en ellos y a lo mejor el año después no sabes dónde vas a estar. Y era totalmente cierto. Luego volví a recaer en un muy mal camino, a lo mejor peor en el que estaba ya. Y ahí es cuando te sientas y te das cuenta y dices, es que el tío ese al que juzgaba yo, a saber por lo que está pasando. Y algo que me dolió mucho fue que todo el mundo venía a decirme, oye, astaghfirullah, voy a hacer mucho dua por ti para que vuelvas al camino correcto. No, si quieres hacer dua por mí, tío, hazlo en tu alfombra. No vengas a decírmelo. Ven y pregúntame qué necesito, por qué estoy así, por qué estoy pasando esto.
pero no me juzgues de esa manera, y menos si me quieres juzgar, júzgame en tu mente. No me juzgues con tu mente y con tu boca. Eso es muy peligroso. Claro. Quieras o no, cuando alguien entra a una habitación, lo juzgas o no. Quieras o no. Sí. Por cómo anda. Bueno, es que una cosa, tenemos que diferenciar los prejuicios de los juicios. El ser humano prejuzga. Tiene esos pensamientos automáticos, involuntarios, inconscientes acerca de la apariencia, opinión o lo que ha dicho la otra persona. Pero llevar al juicio es darle esa energía, ese tiempo, esa atención y esa aceptación a ese prejuicio. Todo el mundo prejuzgamos, pero solo Dios juzga realmente en el fondo. Y por eso Él sabe que hay. Correcto, porque Él es el juez. Eso es. Tenemos que empezar a dudar de nuestros pensamientos. Muchas veces aparece esa vocecita que va hablando automáticamente y le damos toda la veracidad, no la cuestionamos ni un segundo. Y eso es lo que nos hace... por eso Satanás, el día del juicio, se va a lavar las manos ante las acciones que hicimos o los pensamientos que tuvimos, porque él dice, no, tú decidiste escucharme. Entonces yo os animo a todo el mundo, dejar de dar la veracidad y como si vaya a misa, todo lo que os pase por la cabeza, cuestionarlos todo. ¿Es esto cierto? ¿Es esto beneficioso? ¿Es esto real? ¿Sí? Que es decir, que tu pensamiento no sea desde una suposición. Siempre cuando venga una persona a contaros una historia, dile, cuando te diga ¿qué opinas? No lo sé. Tendría que escuchar la otra versión. Totalmente. Cuando no sepas de algo y tengas una... La gente intelectual de verdad que conoce, siempre cuando habla, no habla en verdades absolutas. Siempre dice desde mi humilde opinión, desde lo que conozco, desde lo que he escuchado, desde hasta lo que me consta. Es el ignorante que dice, las mujeres son, los hombres actúan, el mundo es, los demás hay que ser tal. Pero lo que dice, mira, esta es una historia, le escuché que la contó Yasser Dawsari, imam del Haramain, del Haram al-Makki. Dijo, un señor nos contó que cuando empezó a estudiar el ilm, la primera etapa se divide en 3 etapas. La primera etapa empezó a decir a todo el mundo y empezó a decirse a sí mismo, todo lo que existe en el ilm yo lo conozco y el resto no sabe nada. Cuando entró por la mitad del ilm, dijo, bueno, hay una parte que conozco y una parte que desconozco. Y cuando ya tuvo mucho ilm, se dio cuenta de que lo que conocía él era poco y que le quedaba muchísimo por conocer. Lo que decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Exactamente. Entonces aquí está ese... ¿cuánto sé de la vida de esa persona? ¿Estoy en el primer tercio de lo que conozco de él o en mucho menos o en mucho más? ¿Cuánto sé de ti cuando entras por una habitación o cuando entras a un lugar, cuando entras a un café, cuando entras a cualquier sitio? Fíjate. ¿Cuánto sé de ti? ¿Cuánto hemos hablado? ¿Cuánta gente dices, buah, es que se tiene unas pintas de ser? Te sientas con él y ves que es un tío de 10. Tardamos 3 segundos en sacar un juicio de una persona. Sí, dices que ese es un tío de 10. Entonces lo mismo, por favor, con vuestros amigos, con vuestros familiares. No sabéis por el punto de inflexión que está pasando a alguien. Y mucho menos sabéis si pasaréis por el mismo punto de inflexión y qué camino tomaréis. Es muy peligroso eso. Y wallahi al-azim, toda la gente que a mí me ha llegado a lo mejor a juzgar en mi vida, wallahi que nunca querría que pasasen por los puntos de inflexión por los que yo he pasado. Aunque me han hecho daño con simples palabras, en el hecho de que haré dua para que vuelvas al camino correcto. No, es que reza por mí o haz dua, pero no vengas a pegarme con ello o a tocar el orgullo de una persona. Hay una regla. Solamente critica o aconseja a una persona si de verdad anteriormente has rezado por ella en privado. Ahí es donde demuestras el amor que tienes a esa persona. Si tu amor no lo demuestras en privado, directamente vas a ella a comentárselo a otras personas, incluso todavía peor. Eso no es amor. No, yo lo hago por amor. ¿Te has esforzado en suplicar por mí? ¿Te has esforzado en realmente entenderme, en ser compasivo? Por eso siempre digo, las personas somos en el exterior como somos en el interior. Las personas que no son capaces de aceptar sus pecados exponen esa manera de tratar consigo mismos a través de la crítica también ajena. Las personas que son duras... Pecado ajeno. Claro, las personas que son duras con los demás es porque son duras consigo mismas. Las personas que no creen y no confían en los demás es porque no creen en sí mismas. Realmente entonces tienes que usar todo esto como una autoconciencia de darte cuenta de, ok, todo lo que estoy viviendo o la manera que estoy pensando es un espejo. Es un espejo que me está reflejando aquellas partes oscuras de mí. ¿Cómo hablo yo con los demás? Yo me he dado cuenta de una cosa, y es que las personas también actúan, tienen la personalidad según cómo perciben a Dios. Esto es profundo, porque fíjate, hay un hadith qudsi que dice, Allah nos dice, yo soy como mi siervo piensa de mí.
Entonces, realmente las personas, yo he tratado con varias personas y las personas que son castigadoras suelen ver a Dios como castigador. Ver a Allah como castigador. Las personas cuando son compasivas y bondadosas y dicen, hermano, no pasa nada, todos nos equivocamos, es porque tienen esa concepción de Dios también Totalmente. como bondadoso y compasivo. Entonces, realmente, también hay que tener compasión con estas personas castigadoras. Totalmente. Por entender que ellas tienen una mala opinión de Dios y por eso son así. Y creo que como musulmanes tenemos que alejarnos de esta obsesión con homogeneizar los musulmanes. El musulmán tiene que ser, el musulmán debe actuar, el musulmán debe pensar. No. El musulmán, no existe el musulmán, existen los musulmanes. Y eso tiene que abarcar todas las perspectivas, todas las personalidades, todos los valores. Es decir, el musulmán, al fin y al cabo, lo que tenemos en común son los valores, ¿sí? Hay unos ciertos valores que son la jerarquía de valores. Nosotros tenemos una jerarquía donde está el top es Dios, es la complacencia de Dios. Y luego ya sigue la familia, el honor, la modestia, el esfuerzo, la bondad, la compasión. Cada uno la jerarquía que Incluso tiene. dentro de los valores hay somos heterogéneos, porque los valores, aunque hayan como unos top 5, top 6 valores que compartimos los musulmanes, o deberíamos compartir para ser, no solamente los musulmanes, deberíamos compartir como seres morales, incluso cada uno tiene las prioridades diferentes. Una persona, a lo mejor si su padre fue agresivo con él y su madre le abandonó o creció en una familia divorciada o lo que sea, no esperes que tenga los mismos valores y que tenga en el top 1 la familia como tú la tienes. Entonces, no vengas a ese amigo tuyo y le digas, no, perdona a tu padre porque tu padre, Allah dijo a los padres hay que honrarles, perdónale. No. Vale, pero tiene un proceso. Vale, pero has tratado de comprender y entender y ser empático con lo que ha vivido él. Si tú vivieras lo mismo que él con tus padres, ¿tendrías esa reacción hacia los padres? Entonces, agradece. Más que juzgar, agradece que Dios te puso un contexto que te permitió desarrollarte de cierta manera. Como yo siempre lo digo, yo, si hubiese nacido en Marruecos, en las condiciones de pobreza y de injusticia y todo lo que viven ahí, yo perfectamente podría ser un mena, un harrega, que a lo mejor también aquí estaría robando. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, realmente mi personalidad no depende de mí. Fue un conjunto de situaciones y de elementos contextuales que yo no decidí dónde nacer, qué hicieron mis padres al nacer, qué personalidad tuvieron mis padres, cómo se esforzaron, en qué instituto me metieron, qué tipo de piel tengo, qué tipo de amigos tuve, qué tipo de libros leí. Contexto detrás de eso que te ha Eso me empujado llevó a ser quien soy a día de hoy. Entonces, en el fondo, una persona con conciencia profunda de la realidad de esta vida es capaz de reconocer, oye, yo no soy así porque lo decidí. Por lo tanto, sea como sea yo, tanto lo bueno como lo malo, me desidentifico de ello. Yo estoy experimentando este cuerpo con estos elementos que me ha tocado, que yo no elegí, el nivel socioeconómico, el nivel cultural, etc. Como yo decía, cada uno empieza el partido de su vida o con un gol o con dos. Tienes a tus padres juntos, vas 1-0. Tus padres tienen dinero, 2-0. Tus padres tienen esto. Y otros empiezan con goles en contra. Y entonces, al fin y al cabo, Allah Azza wa Jal nos va a juzgar por lo que hayamos hecho con los medios que tenemos. Es decir, si tú has abierto un negocio porque tu padre es rico y yo he abierto el mismo negocio. Vale, lo mismo que mi negocio, que me he matado por ello y nadie ha estado a mi lado. Exactamente, y me he esforzado y he estado 3 años trabajando en lavaplatos, ahorrando para abrir este negocio. Totalmente. ¿Es el mismo mérito? Claro que no. Entonces eso Dios lo ve, eso Dios Totalmente. lo sabe. Y queremos promover esta diversidad en la manera de ser musulmán. ¿Cómo lo ves tú? Esta diversidad de todo musulmán tiene que vestir así, hablar así, actuar así, tener estos hábitos, tener estos pensamientos. ¿Cómo es esta diversidad en la manera de ser musulmán? Al fin y al cabo, el Islam o el seguimiento del Islam es una religión que, como dice el profeta no dice he venido a imponeros valores, he venido para mejorar vuestros valores. En el akhlaq, ¿cómo se diría en akhlaq en español? La educación. Akhlaq, sí, la moralidad, los valores. No he venido a daros puntos morales o a daros valores, he venido a mejorar los que ya tenéis. Por ende, esto siempre lo digo, si tu Islam o tu seguimiento del Islam te hace peor de lo que eras, algo malo hay. Si antes del Islam eras alguien bondadoso, rahim, o antes de convertirte al Islam, vale, salías de fiesta, hacías, pero eras bueno hacia los demás y ahora vienes al Islam y empiezas a ver un Islam recto. Para ser musulmán tienes que tener esto, la barba, etcétera, etcétera. Empiezas a ser muy recto, muy esto, muy lo otro, muy... rígido. Sí. Empiezas a tener hasta problema con tus padres. Yo he conocido chavales que en su istiqama
Y yo por esto he pasado. Yo cuando tenía un 14, 15 años, cuando aún estaba en casa de mi tía, por ejemplo, mi tía no me dejaba ir a rezar el Isha a las 10:45 de la noche. Conociendo París, conociendo cómo son las calles ahí de noche, no me dejaba a veces salir a rezar el Isha. Yo sabes cómo la veía, astaghfirullah, está en el camino incorrecto, esta señora, etcétera. Y me peleaba con ella. Y una vez me lo dijo mi tío, me dijo, es que siéntate y mira los 2 puntos. ¿Cuál es el objetivo de rezar el Isha? Mejorar tu personalidad, ser mejor como carácter. persona. Claro. Si tú para rezar este Isha te vas a pelear con tu tía y vas a tener a tu tía esperándote, ¿dónde estás? ¿Has llegado a la mezquita, has salido de la mezquita por miedo por ti? Estás consiguiendo el objetivo final al que querías llegar. Entonces, que no. cuando tú empieces el camino de la istiqama, el camino del taqwa, el camino de la rectitud, cuestiónate a ti mismo. Y volvemos a lo de antes. Razona y cuestiona. Este seguimiento y esto que estoy siguiendo, ¿me está haciendo ser una mejor persona o una mala persona? Y este Islam que yo sigo, ¿me hace ser alguien duro y rígido o me hace ser como el profeta? El profeta en su vida ni una mosca ha matado, ni ha sido malo, ni ha cometido actos de maldad hacia otras personas. Sí, de manera injusta en su vida. Entonces, que tú vengas y a nombre del Islam justifiques el terror, justifiques el pegar a tu mujer o el pegar a una mujer, justifiques el pelearte con tus padres, el pelearte con tus amigos, el también aislarte. Porque muchas veces esto lo vemos. Yo es que desde que estoy en el camino recto ya no tengo amigos. Mal. Si me dices que estás en el camino recto y de tus 10 amigos ni uno has podido traer, es que algo mal estás haciendo. Porque si esos 10 amigos vieran que has mejorado a bien, te aseguro que querrían venir. Serías magnético para ellos. Serías magnético para ellos. Y más no, es que cuando seguimos el camino correcto tenemos que aislarnos. No, algo mal has hecho. De esos 10 amigos que fumaban contigo porros, por decirlo así, ni uno ha sobrado. No. Porque no han visto algo bueno en ti. Y esto siempre lo he dicho. A los conversos, por ejemplo, cuando te conviertes, haz que tus padres, en vez de que te vean diferente, te vean como eras y mejor. Te vean como eras y mejor. Mi hijo desde que se ha hecho musulmán, ya no se sienta en las comidas de Navidad con nosotros, que eso me parece una tontería. Mi hijo ahora en las comidas de Navidad ayuda. Va y hace un poco la compra, va y mira a su tía que le falta y se levanta en la mesa, os sirvo, os ayudo. Y ahí es cuando la gente, porque subhanallah, esto me da mucho miedo, pero queramos o no decimos, es que el Islam lo conoce todo el mundo y Allah castigará a los no creyentes. Te hago una pregunta. Hay gente que solo sabe del Islam lo que ha visto en la tele. Terrorismo, pegar a las mujeres, 4 mujeres, burka, niqab. ¿Tú no crees que Yawm al-Qiyamah, cuando Allah le dirá a un no creyente, tú por qué no has creído en mí? Porque Dios no te he conocido. ¿Cómo no me has conocido? Trae a Muhammad y a Mustafa y a Juan que vivían en tu barrio en España. Y Allah los trae. Vale, ¿qué le habéis enseñado del Islam a este? Muhammad era el que me pasaba la droga. Juan fue el que le robó el móvil una vez a mi tía. Entonces, Yani, ¿qué hemos hecho? Frente a Allah, ¿cómo te vas a justificar? Mira, hay un chiste. ¿Cómo nos vamos a justificar? Hay un chiste que se cuenta mucho entre marroquíes, que es que hay un español que tiene un amigo marroquí, ¿no? Un Mohamed, por ejemplo. Y pues salen juntos de fiesta, fuman un poquito, visten normal. Bueno, hacen cosas como lo que en Occidente sería normal, ¿vale? Entonces se ve que este español le gustaba la hermana de Mohamed. Y le dijo, oye, quiero casarme con tu hermana. Entonces le dijo, vale, pues va a hablar con mi padre y que te diga. Entonces va, habla con el padre y el padre le dice, oye, para casarte con mi hija tienes que creer en Dios, tienes que hacer esto, tienes que entrar al Islam, tienes que dejar de beber, tienes que dejar de ir a la fiesta, tienes que dejar de fumar, tienes que vestir bien, tienes que ser tal. Le dijo, pero yo quiero ser musulmán como Mohamed, como tu hijo. No quiero este tipo de Islam. Entonces, fíjate, como el Islam no es teoría. Es práctica, es aplicación diaria, es carácter. Y muchas veces como que queremos que la personalidad del musulmán sea igual. El carácter es igual. Que sea un aura islámica. No existe una vestimenta islámica. Que te hable a base de astaghfirullah y de inshallah. No existe. Con el siwak en la esta boca. gente desconfío de ellos. Y que huela a oud. Si no huele a oud, no es buen musulmán. Esta gente desconfío de ellos. Que de repente, ayer estaba en la shisha y hoy de repente, wallahi hermano, wallahi billah, subhanallah, masha'Allah, Allahu akbar, astaghfirullah. Esta gente desconfía de ellos. Es teoría, es protocolo. Es protocolo.
no es genuinidad, no es autenticidad, no es esencia. Tú no eres así. No hace falta que me empieces a decir wallahi, wallahi. Si tú antes, hace 2 días, no decías estas palabras, esto no te hace más musulmán. Desde que has vuelto al camino correcto, tienes un protocolo que seguir. Y esto no es ser musulmán. O de repente deja crecer la barba y ropa ancha. Algunos hasta empiezan a vestir mal. Y visten mal. Sí, Visten dejados. Sí, empiezan a vestir dejados y te dicen, no, Zod. Zod es zama. Exhibición. Zod es cuando estás en esta vida, pero tu cuerpo ya no está en esta vida, estás en la siguiente. Vale. Y ya no piensas en esta vida, ya Sí. estás tan conectado con el ájira y Sí, piensas en el sí, ájira, estás dejado. y te Hay una filosofía, empieza por... No sé cómo se dice ahora, pero hay una filosofía que mucha gente ha seguido, que es el dejarse de esta vida mundana. O, por ejemplo, gente que quiera transmitir autoridad. Creadores de contenido que de repente quieren hablar de Islam y empiezan a vestir como musulmán, como si fuese un saudita, es que un árabe. ese joven, mira, a mí me lo dijo mi tío una vez. Yo, cuando empecé en el camino de Istijama, yo me dejé una barba grande, pelo rapado, y el pelo así, la barba llegaba Mashallah, hermano, hasta aquí. mashallah. Vamos a ver. ¿Sabes qué me dijo mi tío? Me dijo, tú estás en Europa. Le dije, sí. Pero le dije, este es mi jihad en Europa. Imponer mi barba y etcétera, y que me acepten en cualquier trabajo con mi barba. Y me dijo, vale, ¿tú quieres hacer da'wah o no? ¿Quieres llamar a tus hermanos al Islam o no? Le dije, sí. Me dijo, si te ven lejos de ti, aunque sea con la vestimenta, nadie te va a escuchar. Claro. Pero si te ven cerca de ti, vistes como ellos, la misma ropa que ellos, tu riñonera, tu gorra, vistes como ellos. Te van a ver más cercano. Mashallah, el chaval ese juega con nosotros al fútbol, sale con nosotros, se echa risas. Es que lo de la risa a veces, cuando los ves que empiezan el camino de la rectitud, dejan de reír. Sí, dejan de reír, son más serios en su broma. No hacen chistes. Así, etcétera. Yo lo he notado en colegas. Relajado, tío. Exactamente, porque ahí es cuando tu mensaje me va a tocar. Porque veo que llevas el mismo polo que me compré en el Zara la semana pasada. Y vistes como yo, y hablas como yo. Y no cambias tu lenguaje o tus palabras. No deberías. No dices fawahish ni dices cosas malas, pero eres un ejemplo de la rectitud porque eres un chaval como yo. Y me es más fácil seguirte a ti que seguir al imam de la mezquita. Y esto te trae 2 puntos. El primer punto de que va a haber un grupo de personas, y esto yo lo sé, yo si mañana me lanzo en los podcasts, haya estudiado lo que haya estudiado de nuestra religión, va a haber un grupo de personas que te van a decir, no, es que tú no eres un fqih, tú no tienes pintas de fqih, porque necesitas esas pintas de fqih. Yo ahora si este podcast, si este podcast, en vez de hacerlo ahora como lo estamos haciendo, el plano fuera diferente, los dos sentados, tú con un camis, con la otra, un montón de, la barba, de libros con los libros, Islam, libros atrás, ¿tendrías más autoridad o no? Seguro. Los jóvenes te escucharían más. El sesgo de autoridad, claro. Exactamente. Es como el médico con bata blanca. Exactamente. Sale en la tele, te dice esto es bueno, la gente lo hace. Pero a la vez no podrías tocar el corazón de los jóvenes ni hacer bromas a los jóvenes, porque quieras o no, para convencer a alguien se tiene que sentir a tu nivel identificados. Y identificado contigo. No puede él sentir que estás muy lejos de él, porque llegamos a lo que dije antes, y eso es lo que le está pasando a los jóvenes. Los jóvenes están viendo un Islam muy lejano de ellos. Entonces vas a tener 2 cosas. Un grupo de jóvenes que van a seguir ese Islam lejos de la realidad, un grupo de jóvenes que no lo van a seguir porque están lejos de... Yo no culpo a ninguno de los dos, wallahi que no culpo a ninguno de los dos. Al fin y al cabo, esa chica que no lleva el hijab, a mí me da pena. Me da pena en el sentido de que ¿tú crees que a ella no le gustaría? Una pregunta. ¿Tú crees que las chicas que tanto se critican en redes sociales, ¿tú crees que no le gustaría? Esa chica que llama la atención en TikTok mi mentalidad era diferente antes. Yo veía a alguien en TikTok haciendo bailes. Full crítica. Astaghfirullah, que hacía. Pero ahora, esa chica si tuviese la atención necesaria o cualquier cosa, ¿haría lo que hace? Ese chico si tuviese la atención necesaria en su día a día, ¿haría lo que hace? ¿Por qué ha pasado? ¿Tiene a su padre? ¿Tiene a su madre? 1000 cuestiones. Mira, fíjate, hay una pregunta que siempre yo aplico para analizar a las personas o para entenderlas. No es preguntarte, mira lo que hace, por qué hace esto. No, es preguntarte, ¿qué necesidad le lleva a hacer, hablar o hacer lo que sea? ¿Que a ti algo te sorprende? Pregúntate, ¿qué necesidad le lleva, le motiva, le obliga a hacer? Por ejemplo, una persona que de repente te sientas con ella y empieza a obligarte a nivel de ideología. No, el Islam es lo correcto, el Islam es así, el Islam es así. Realmente en el fondo no es un deseo puro, sino hay una necesidad, un vacío que él cubre con esa imposición de su ideología. Realmente en el fondo él es inseguro de lo que cree. La persona que es confiada, que sabe lo que cree, que tiene convicción, no siente la necesidad de ir gritando a los 4 vientos, yo hago lo correcto. Pero en el fondo, si ves una persona que está hablando de repente demasiado, ¿qué necesidad? Oye, aquí hay una inseguridad,
Aquí hay una falta de convicción que está llenando, intentando convencerme a mí, buscando mi validación. Una persona que de repente, como dices tú, sube TikToks o exponiéndose o buscando la atención. ¿Qué es lo que necesita esta persona? De algo carece. Por eso tiene esta necesidad egoísta, desde la herida, de buscar esta atención. Entonces pregúntate, ¿qué necesidad lleva a una persona a actuar de esa manera? Esto te dará mucho mayor comprensión del ser humano y menos juicio, más compasión. Justamente lo que necesitamos y de lo que carecemos. Totalmente. Volviendo al punto de Ateneo, ahora toco otro punto. Nos vamos. Ya sabes que esto es un podcast que intentamos hacer de manera no pedagógica, yani, vamos hablando de cualquier tema, lo que nos surge. Sí, hacemos este tema y ya cerramos y acabamos el podcast. Edem y yo estamos como si estuvieras sentado tomándonos un café. Y estuviese con nosotros viéndonos. Exactamente, de esa manera. Entonces, yo también he visto una cosa bastante... esto lo he visto más en Francia y creo que vendrá a venir en España. Mohamed Bajrafil, que fue uno de mis profesores, que es un alim bastante grande de Francia, hablaba un concepto llamado l'Islamo-Rakai. L'Islamo-Rakai es el Islam de calle, el Islam de barrio. Y veía en jóvenes arrepentidos, por decirlo así, jóvenes y que pasaron al buen camino, unos patrones que se acercaban mucho a la vida de barrio, en el sentido de que la vida de barrio es una vida bastante recta, rígida, con agresividad. Entonces, cuando se pasaban al Islam... Esa misma esencia la aplicaban en el Islam. Un Islam rígido. Correcto. Un Islam... En el barrio había bandos. Pues cuando se pasaban al Islam también generaban esos bandos. Interesante. Yo soy esto, yo soy de este bando y esos son de ese bando. Yo soy mejor que esos. Interesante. Los viejos de la mezquita no conocen bien Tawhid, no saben. Yo, que he empezado a rezar hace 6 meses, voy a empezar a explicarles. Tienen que saber. Yo soy el que sabe. Y es un patrón bastante interesante, que a la vez con ello quiero abrir otro tema, que es el de... Hay gente que en su discurso hay tan poco que dar que te dan Islam, porque saben que es la única manera de que les des valor y les respetes. ¿Cómo? Soy un joven, no he estudiado, no valgo nada en la sociedad, no trabajo, mi vida me la he pasado en droga, etc. Hoy dejo ese camino, paso al Islam, y para que tú me des valor, me vas a dar valor a través de ese Islam que yo tengo. Y voy a empezar a hablarte de, Aji, ¿cómo vas a estar en un país kafir? Piensa en la hijra. O, Aji, ¿cómo vas a estar estudiando en un país kafir o en un país, etc.? Sí, temas típicos. Sí. Lo típico que vemos que el que diga que no ha visto esto en redes sociales miente. En el sentido de que te empiezan a cuestionar cosas y como ellos no han podido hacer nada en esta vida, le quitan el valor total y te dicen lo que vale es el ájira. Yo solo pienso en el ájira. Yo estoy estudiando el ilm. Oye, hermano, ¿de qué trabajas? ¿Cómo vas a pagar el alquiler? لا يكونوا فقراء يرزقهم الله من فضله o من يتق الله يجعل له مخرجا. Yo no voy a pensar en trabajo, no voy a pensar y voy a dedicarme al ilm o voy a dedicarme a esto, voy a dedicarme a rezar. Y dices, no, un poco de wasatiyya. Mira, un poco de wasatiyya. Más me vale que tú sepas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah y un poco de Islam y llegues a un punto tan alto de la sociedad que ese la ilaha illallah lo puedes transmitir a todos. Correcto. A que me conozcas el sharh del Arba'in Nawawiyya y no te escuche ni tu primo de tu barrio. No todo el mundo va a ser un estudiante de ciencias o de teología o ciencias jurisprudencia o tal. Y no todo el mundo debería. Es decir, volvemos a lo de la diversidad. Al fin y al cabo, Dios te da unas habilidades, unos intereses, una curiosidad por un sector, por un ámbito, unas capacidades. Tu única misión es poner esa inteligencia, ese interés, ese conocimiento al servicio de la humanidad. Esa es tu única misión. Hay gente que le encantan los coches y es mecánico. Entonces, su misión o su propósito es poner esos intereses mecánicos de los automóviles al servicio de la humanidad para ayudar a otros. Hay gente que les gusta la historia del arte. Pues gracias a la historia del arte van a ser profesores y van a educar a otras personas. Hay gente que le gusta, en vez de estudiar Din, pues estudia psicología como yo. Bueno, pues usas esos intereses, esa curiosidad, ese conocimiento al servicio de la humanidad. Entonces, en el fondo, no se trata del qué, sino del para qué. No es lo que haces, sino para qué lo haces. Tú puedes vender tornillos, pero si es con una intención, esto es lo que diferencia el Islam de otras religiones, que nosotros ponemos mucho énfasis en la intención, en la niyya, esa predisposición o cómo visualizo, cuál es el objetivo de esta conducta que estoy realizando, qué es lo que quiero obtener. La intención, como dice mi amigo filósofo Mamadi Kaba, me gustó esta definición, decía la intención es como cuando vas a chutar una falta o un penalti y antes de chutar visualizas que la quieres ahí en la escuadra o ahí en la esquina derecha. Esa es la intención. ¿Para qué yo hago lo que hago?
¿Para qué estudio lo que estudio? ¿Para qué abro este negocio? Todo lo que hagas en esta dunya, incluso limpiarte el trasero, puede ser un acto de adoración si lo haces con una buena intención. Entonces, esto es importante, porque literalmente si tienes una buena intención y una conciencia constante de esto lo hago porque, primero, va a favor de la naturaleza y el universo, es decir, hay unas leyes naturales, unas leyes del universo que el ser humano tiene que seguirlas. Por ejemplo, no es natural comer comida basura. Lo natural es nutrir tu cuerpo, nutrir de comida real. Bueno, pues si yo como comida real, como una ensalada, como una comida bien hecha, eso es un acto de adoración. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estoy cuidando este cuerpo y estoy haciendo un acto a favor de la naturaleza. Si hago algo en contra, realmente estoy yendo en contra, entonces es un efecto negativo. Y en el fondo, todo se mide en eso, en efecto negativo o efecto positivo, a favor de la naturaleza humana o en contra de la naturaleza humana. Buscar un propósito trascendental a mi ego o satisfacer solamente mi ego. Y las personas, surprise, eso está más que descrito en la literatura científica. Las personas que viven su vida en base a la satisfacción egocéntrica, egoísta del propio yo, son más infelices que las personas que viven una vida buscando un propósito egodecéntrico, es decir, algo fuera, trascendente a mi ego. Ningún ser humano, ningún hombre ha conseguido algo grande en la historia de la humanidad buscando satisfacerse a su propio yo. Fíjate como los hombres, esto es muy típico popularmente, dicen, es que he conocido muchos hombres que solteros, eran pobres, tenían una vida normal y cuando se casaron, de repente son exitosos. O cuando tuvieron el primer hijo, de repente les va mejor en el negocio. Campo de visiones diferentes. Porque ahora, porque nosotros los hombres, por ejemplo, vamos a ser sinceros, nosotros como solteros somos muy complacientes. Nos satisfacemos con nada. Tú a un hombre le das un estudio de 10 metros cuadrados, un sofá, arroz y atún todo el día y tal, y hasta ahí vive tranquilamente. Años. Pero el día que se case, o el día que tenga un hijo, no va a alimentar a su mujer y no le va a hacer dormir en un colchón y le va a alimentar a su hijo o a su mujer con arroz y atún todos los días. Entonces, ¿dónde se esfuerza? ¿Por qué? Porque el propósito es el motor de nuestras acciones. Incluso cuando mi ego me dice para, mi espíritu dice sigue. Entonces, los hombres han conseguido grandes cosas cuando están luchando por la patria, luchando por la nación, luchando por Dios, luchando por mi ideología, luchando por mi comunidad, luchando incluso en menor medida por mi familia, mis padres, ¿sí? Uh-huh. Entonces, tenemos que buscar en nuestra vida, todo el mundo, que el propósito, esta intención con la que hace todo, con la que vive, que sea por encima de él, que sea más grande que él, que no sea solamente satisfacción interna, personal, egoica, sino una satisfacción de poner mi ego al servicio de la humanidad. Y eso es lo que tenemos que buscar para ser felices realmente, ¿sabes? El hedonismo lleva a la miseria, a la mediocridad. Porque al fin y al cabo es como cuando comes un kebab. Es decir, voy a poner una analogía para que lo entendáis. El hedonismo, lo que le pasa es un proceso psicológico que se llama habituación. Nosotros cuando tenemos algo, en psicología positiva diferenciamos el placer del disfrute. El placer es cualquier cosa que instantáneamente en este momento me da una respuesta positiva. El disfrute es cuando necesito pasar por un proceso arduo, difícil, pero el resultado es positivo. Por ejemplo, cuando estás comiendo un helado, instantáneamente es sensorial. Sientes el disfrute y la emoción positiva en ese momento. Pero cuando vas a hacer senderismo, entrenar o estudiar, la satisfacción viene a posteriori. Entonces, si tú vives tu vida en base al placer, vives una vida hedonista, te vas a cansar siempre. El proceso de habituación. Comes un kebab, de repente te apetece un montón. Helado, te apetece un montón. Empiezas a comerlo y al final incluso te da asco. Incluso tienes ganas de vomitar. Satisfaces tu deseo que es muy fácil de satisfacer. Es muy fácil, incluso te va a dar asco. ¿Sí? Hablando de esto del egoísmo, un punto también que quiero tratar brevemente, es la responsabilidad que tenemos cada uno en la umma. Todo el mundo tiene una responsabilidad. Uh-huh. Tenemos una responsabilidad muy severa y muy rígida, en el sentido de que una responsabilidad real de, en vez de juzgarnos entre nosotros, ayudar a mi hermano en lo que necesite, sin nada a cambio. Saber que si yo voy a una tienda y estoy regateando con ese y el de la tienda necesita venderlo,
A mí me pasa a veces a regatear umras. Hay gente que te viene a regatear y le dices, mira, que es que si te doy este precio me hago daño a mí mismo. Te dice, no, por favor. Y ves cómo esa persona acepta hacerte daño con ese precio. Ese no es el buen musulmán. Entonces, el buen musulmán es el que, en vez de juzgar a los demás, mira por el bien de los demás. Y también la darara o la dirar. No se hace daño a sí mismo ni hace daño a los demás. Mucha gente usa el ser bondadoso conmigo, venga, tío, sé compasivo. Es que no puedo ser como manipulación. Y hacerme daño a mí mismo. Pero lo usan como manipulación. El ser buena persona por mí. Pero tú no puedes ser buena persona por el otro. Exactamente. Entonces yo creo que yo he llegado a la conclusión, después de que he pasado por el mal camino y el buen camino, que el camino para mí, en mi opinión, y desde mi humilde opinión, el camino correcto, un camino en el que Salat, lo más importante. Vuestros 5 rezos diarios son la conexión con Allah Azza wa Jal. Y son los que Yawm al-Qiyamah se yashfa'u alaykum. Yani Yawm al-Qiyamah serán unos intermediarios. Si tenéis malos actos, esos rezos los borrarán. El problema está en no tener esa cuenta de esos 5 rezos. Entonces, punto número 1, tus rezos. Ser serio en tus rezos y contribuir. Yani hacer tus 5 rezos y contribuir en tus hasanat, llenar tus hasanat con tus 5 rezos. No dormir sabiendo que le has hecho daño a alguien. Dormir perdonando a todo el que te haya hecho daño alguna vez en tu vida. Dar en limosna, hacer tu hajj, tu umrah, ayunar tu ramadán, y todo lo que venga aparte son cosas secundarias. Todo lo que te venga aparte son cosas secundarias. Lo importante son estos puntos. Pero y saber con buena intención. Exactamente. Saber que los estás haciendo con un corazón puro y sincero. Y cuando hagas todos estos puntos, ya verás que todas las cosas secundarias que te he dicho ahora, omítelas. Todas estas cosas secundarias que te he dicho, omítelas. Vendrán y se acabarán yendo. No empieces dejando de escuchar música. Empieza haciendo bien tus rezos. No empieces dejando el dinero haram, empieza dando el limosna. Y verás como una cosa limpiará a la otra hasta que llegarás a un punto en el que tu corazón le cogerá asco a eso. Porque como has dicho antes y vuelvo, no hay malas o buenas acciones. Hay acciones que o purifican el corazón y lo ensucian. Entonces, mañana ya tengo un viaje, inshallah, a Saudía, con un grupo del día 5 al 15 de agosto de la Umrah. Entonces, tenemos que irnos ya. Hermano Adem, ha sido un placer. De todo corazón, gracias por haber aceptado esta invitación. Me era muy importante empezar este podcast con alguien que yo, Allah es testigo, veo como ejemplo, en el sentido de que alguien que yo escucharía, porque el Islam que me va a dar es un Islam del día a día, algo que necesita mi corazón. Porque aquel que yo voy a escuchar explicándome cómo hacer wudu, cómo hacer salat, lo voy a escuchar 1 o 2 veces. Pero aquel que me va a acompañar en el sentido de así quiero ser como musulmán, o así puedo intentar ser como musulmán, o no tampoco hasta llegar a idolatrar o a ver como ejemplo, pero si él puede ser un buen musulmán, y yo lo veo como un buen musulmán, vistiéndose normal, sin llevar el camis, sin esto, sin lo otro, y a la vez puede ser un buen musulmán, yo también puedo serlo sin tener que dejar todo, porque es más difícil seguir el camino recto dejando todo que empezar en el camino recto dejando cosa por cosa. Jazakallah. Jazakumullah, jazakallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ya estaría.